soy Aitor Flamingos y esta es la mejor hora para escuchar Vive y Lucha en Radio Tirso Libertaria. No hay horror, crueldad, sacrilegio, perjurio, impostura, infame transacción, robo cínico, impúdico pillaje o ruin traición que no haya sido o sea hoy perpetrado por los representantes de los estados, sin más excusa que aquellas elásticas palabras tan convenientes como terribles que son por razones de estado. La caída del Estado arrastrará consigo todas las inquinidades del derecho jurídico y también todas las falsedades de las religiones, pues estas no son más que la consagración complaciente, ideal y real de todas las violencias representadas, garantizadas y fomentadas por el Estado. Por eso estamos en contra del Estado. Salud, amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a Radio Tirso Libertaria. Os presentamos hoy nuestro magazín Vive y Lucha. Recordamos nuestro WhatsApp 692-720150 y nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. También ponemos a vuestra disposición el canal de Telegram Radio Tirso Libertaria, nuestro canal en YouTube Radio Tirso Libertaria y las cuentas de Instagram y de Facebook de Radio Tirso Libertaria, así como en Twitter somos @radiotirso, desde donde difundimos nuestros programas. Y además para que podáis seguir enviando vuestra música, sugerencias o lo que queráis. Un aviso a nuestros oyentes, desde el lunes 26 de diciembre hasta el domingo 8 de enero, el equipo de Radio Tirso Libertaria nos tomaremos unos días de descanso para seguir preparando la nueva programación que viene para el año que viene y volveremos con nuevos programas a partir del lunes 9 de enero. Avanza la feria ambulante que grita y que canta, alegre de cara al mundo, y en bambalinas las lágrimas saltan entre las sombras del público muerto que pide a gritos un aire más fresco. Le hemos traído un invento, vinimos en una alfombra, así que súbete. Súbete, desde aquí se ve la sangre y los ojos del miedo en las pateras, y el discurso del Papa contra el hambre, y el Edén que amuralla sus fronteras. Súbete, desde aquí se ve un enjambre de ministros, alcaldes y banderas. Tenemos una alfombra que vuela y va matándonos de pena. Y el trapecista gritó, ¿cómo me lanzar amor? Y la pintora gritó, del hombre que hizo del dinero su papel, su condena y su Dios. Y ahora no queda luna llena que transforme a ese lobo dormido que habla entre suspiros, que perdió la pista a su enemigo. Atrás quedará. Súbete, desde
desde aquí se ve la sangre y los ojos del miedo en las pateras, y el discurso del Papa contra el hambre, y el Edén que amuralla sus fronteras. Súbete, desde aquí se ve un enjambre de ministros, alcaldes y banderas. Tenemos una alfombra que vuela y va matándonos de pena. Y el trapecista grito, cómo me lanza el amor. Y la pintora grito, ¿quién me ha robado el color? Todo mi circo lloró, mordido por el dolor. Y en este circo hay niños estrellas, muertos a tiros, ahogados en favelas, ahogados en favelas. Y en este circo hay niños estrellas, muertos a tiros, ahogados en favelas, ahogados en favelas. Y en este circo hay niños estrellas, muertos a tiros, ahogados en favelas, ahogados en favelas. Y en este circo hay niños estrellas, muertos a tiros, ahogados en favelas, ahogados en favelas. Y el trapecista gritó, cómo me lanza el amor. Y la pintora gritó, ¿quién me ha robado el color? Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Os recordamos nuestro canal de Telegram, Radio Tirso Libertaria. Vamos a dar paso a la actualidad. Bueno, pues Navantia devuelve a España al ranking mundial de grandes vendedores de armas al calor de sus negocios con Arabia Saudí. Esta empresa pública realizó ventas de armas en el año 2021 por valor de 1.800 millones de dólares. Ahí es nada. Lo que falta para sanidad. Vaya. Bueno, en diciembre de 1985 aparecía flotando en el Bidasoa el cuerpo de Miquel Zabalza, con evidentes signos de tortura. Había sido detenido por la Guardia Civil 20 días antes y no se le había vuelto a ver desde entonces. Bueno, y después de un mes de huelga de nuestros médicos que siguen luchando por la mejora de la sanidad pública, hay que recordar además que por cada día de huelga les han descontado 180 euros de su salario, el Colegio Oficial recula tras solicitar la semana pasada que se desconvocara la huelga de médicos y pediatras y le propone a Ayuso que invierta en sanidad y que apueste por un plan financiero y una comisión mixta para poder poner fin al paro. Entre tanto, la presidenta Díaz Ayuso acude a la cena de Navidad del Partido Popular y a la mañana siguiente aparecía con ojeras visibles, bastante afectada por lo que parecía ser una fuerte resaca. Como dijo un oyente de esta radio, deberían hacer pruebas toxicológicas a los miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid porque las de alcoholemia seguro que las revientan.
Bueno, amigas y amigos, vemos que el sector agrícola tiene el nivel más alto de siniestralidad de trabajadores extranjeros, con una tasa de siniestros mortales de un 60% por encima del resto de los sectores. Esto es Una prevención barbaridad. de riesgos laborales, ¿verdad? Y protestar contra la OTAN cuesta 16.800 euros. La delegación de gobierno pide 600 euros de multa a cada uno de los 28 activistas detenidos el pasado 29 de junio en las protestas contra la cumbre de la OTAN en nuestro país. Esto es, digamos, la libertad de expresión que tenemos. En la línea del frente, que se note que estás presente. Bueno, y el Ayuntamiento de Rivas, Vaciamadrid, y la propia Comunidad de Madrid este fin de semana han procedido a derribar la casa de Isabel en Cañada Real. Seguimos viendo que en Cañada Real no solo siguen sin luz desde hace 2 años, ahora en invierno y en verano también, sino que encima les derriban las casas. Esto es un atropello y habrá que hacer algo al respecto. Bueno, y ahora os dejamos con nuestra artista, nuestra poeta particular, con su poesía. Adelante, Natalia. Pensar en la libertad, soñar despierta, mirar a la sociedad con mente atenta. ¿Cómo despertar alguna conciencia? ¿Cómo abandonar esta violencia? Atajar la mezquindad, romper barreras, alejar la soledad y olvidar celdas. Crear comunidad, ¿cómo entenderla desde la solidaridad? Abrir las puertas. Pausar la prisa, buscar tormentas, aunar la risa, parar la guerra. Ver en la oscuridad luz de luciérnagas, brillo en ojos en paz, calor de hogueras, desterrar la vanidad, sentir la tierra, gozar posibilidad, dormir a pierna suelta, matar la necedad y construir dilemas, sentir la necesidad de hermanar ideas, asumir responsabilidad, elegir respuestas, crecer en la voluntad de nuestras metas. Quizá utopía, locura inmensa, ruptura fría de mente inquieta. Bueno, pues muchas gracias, Natalia. Como siempre, espectacular la poesía. Bueno, amigas y amigos, hoy tenemos un programa, en mi opinión, muy interesante. Vamos a hablar de un personaje histórico y sobre todo un luchador, como ha sido Lucio Urtubia, que falleció recientemente, hace poco. Bueno, Urtubia nació en la localidad navarra de Cascante, aquí en España, el 18 de febrero de 1931. En una familia muy pobre de 5 hermanos. La familia era de tradición carlista por parte de padre y liberal por parte de la madre. Su madre, Asunción Jiménez, fue educada por sus padres en casa de Martí Güelbenzu, a quien llamaban señor amo, en la que servían. Su padre, carlista por tradición familiar, se hizo socialista, ostentando un cargo en el sindicato UGT de Cascante, y fue teniente de alcalde por el PSOE. Luego se hizo comunista tras permanecer en prisión. El padre de Urtubia murió en el hospital de Pamplona después de que se le hubiera manifestado una dolencia en la cárcel. Estando convaleciente, Lucio oyó de su boca por primera vez la palabra que marcaría su vida. Si yo naciera otra vez, sería anarquista. A la muerte de su padre, Urtubia tenía 19 años. Reclutado para el servicio militar, descubrió muy pronto la facilidad para realizar contrabando en la frontera hispano-francesa. Con otros compañeros de servicio, desvalijó un almacén de la compañía a la que estaba adscrito. Al ser descubierto, desertó y huyó a Francia en 1954, ya que los delitos cometidos podían llevar aparejada la pena de muerte. Hay que recordar que esto era durante el franquismo. Bueno, en París trabajó de albañil, oficio que desempeñaría durante gran parte de su vida. Comenzó a relacionarse con las juventudes libertarias de la Federación Anarchiste, en principio para aprender el idioma, pero más tarde plenamente convencido por las relaciones que allí inició, que incluían entre otros a André Breton y Albert Camus.
Al poco tiempo de vivir en París se le pidió que escondiera a un miembro del maquis antifranquista en su casa. El refugiado era Quico Sabaté, máximo exponente de la guerrilla urbana en Cataluña, con el que compartió casa durante varios años, hasta la muerte de este. Sabaté le facilitó direcciones de familias exiliadas en Toulouse, Perpiñán y París, así como de miembros de la antigua CNT española que seguían en activo en Barcelona, Zaragoza, Madrid y Pamplona. Urtubia, ante la detención y encarcelamiento de Sabaté, empezó a emularlo, realizando incursiones en territorio español. Posteriormente emprendió una serie de robos y atracos por Europa con objeto de conseguir fondos para la causa revolucionaria. Más tarde abandonaría estas actividades por miedo a hacerle daño a los empleados de los bancos. Y es que la nobleza de Urtubia destacó toda su vida. Anteriormente había comenzado su actividad de falsificador, proveyendo de documentos falsos a una gran cantidad de guerrilleros y exiliados. En la década de 1960, hay que recordar que el último maquis murió en España en el año 1967, que fue Juanín y el Bedoyas de la Brigada Machado en Cantabria y en Asturias. Conjuntamente con otros exiliados, inició sus actividades de falsificación de moneda, con la que financiaban a numerosos grupos de todo el mundo, a la vez que procuraban desestabilizar las economías capitalistas. Qué importante es esto, ¿verdad?, luchar contra el capitalismo, como seguimos haciendo nosotros en la actualidad, claro. Qué placer, como diría él. Sí, subsecuentemente con estas actividades, en plena invasión de la Bahía de Cochino, propuso a la Embajada de Cuba en Francia, Rosa Simeón, la destrucción con explosivos de intereses estadounidenses en Francia, a lo que ésta se negó. Sin embargo, resultó tentada por la propuesta que le hizo de falsificación masiva de dólares americanos, de los que le llevaba una muestra. Fue entonces cuando la embajadora medió para presentarle a Che Guevara en 1962, a la sazón ministro de la Industria de la Revolución Cubana, al que presentó su plan de falsificación a gran escala de dólares, plan que Che Guevara también rechazó. Claro, nosotros cuando nos hablan de revolucionarios pensamos en Durruti, ¿verdad? Este encuentro supuso una gran decepción para Urtubia, ya que el Che le comentó durante el transcurso del mismo su opinión de que los Estados Unidos seguían siendo ricos y a pesar de todo lo interpretó como una señal de que el argentino empezaba a estar cansado del rumbo que tomaba la política de la isla. Claro, hay mucha gente que critica del ámbito anarquista, ¿verdad? Critica el encuentro de Lucio Urtubia con el Che Guevara y aquí está la realidad. O sea, no es que él tuviera nada que ver con el régimen cubano, no, es que es la lucha anticapitalista que el propio Che Guevara rechazó. Seguimos. La acción subversiva más importante de cuantas realizó fue la falsificación de cheques del viaje del banco estadounidense First National Citibank, actual Citibank, en la segunda mitad de la década de 1970. Realizó 8.000 hojas de 25 cheques de $100 cada uno, un total de 20 millones de dólares. Lo que estuvo a punto de hacer quebrar al banco, que sufrió una importante caída en su cotización en bolsa. Esto, desde luego, fue de los mayores logros de Lucio Urtubia. Este dinero fue utilizado para financiar distintos movimientos guerrilleros en Latinoamérica, como los Tupamaro, Montoneros, etcétera, ¿no? Y en Europa. Los titulares de la prensa de España le dieron el apelativo del bandido bueno o el zorro vasco. Fue procesado y encontrado culpable de un delito de falsificación por el que fue condenado a 6 meses de cárcel. Para su defensa contó con la ayuda de un buen número de abogados progresistas de Francia y la pena se fijó tras llegar a un acuerdo extrajudicial con el banco, que aceptó retirar gran parte de los cargos a cambio de las planchas de grabación. A lo largo de su vida, Lucio Urtubia participó en un gran número de actos contra el sistema capitalista,
que supusieron que se dictaran en su contra 5 órdenes internacionales de búsqueda y captura, incluido una de la CIA. Destacan la participación en la preparación del secuestro del nazi Klaus Barbie en Bolivia, la colaboración en la fuga del líder de los Panteras Negras, la intercesión en el secuestro de Javier Rupérez o su colaboración en la fuga de prisión de Albert Boadella, que se encontraba en espera de un juicio por un delito de injurias al ejército español. Bueno, ya vemos que en la actualidad, ¿verdad?, con la actual rimordaza del gobierno más progresista de la historia que tenemos hoy en España, los delitos de injuria siguen vigentes y tenemos pues cantantes en la cárcel, han encarcelado a titiriteros por hacer obras de teatro y demás. Bueno, además Urtubia simpatizó con los grupos autónomos de combate, Movimiento Ibérico de Liberación, y con los posteriores grupos de acción revolucionaria internacionalista, los GARI, manteniendo una especial relación con uno de los miembros más destacados de estos últimos, el francés Jean-Marc Rouillat. Bueno, siempre Lucio defendió el trabajo. Él decía: somos albañiles, pintores, electricistas, no necesitamos el Estado para nada. Si el paro y la marginación crearan revolucionarios, los gobiernos habrían acabado ya con el paro y la marginación. Participó en la difusión de las ideas anarquistas hasta su muerte. Con la semblanza que le dedicara Eric Howans y Francisco Sabaté en su celebrado ensayo Bandidos, el legendario resistente antifranquista entraba en el panteón del bandolerismo social, un fenómeno universal basado en el mito de buen ladrón y en el que se agrupan experiencias tan diversas como la de los cagaceiros de Brasil, los dacoits de India, los forajidos del lejano oeste americano o los expropiadores anarquistas ibéricos. De esto sabemos un poco nosotros algunos, ¿verdad? Bueno, fue Sabaté quien en 1957, cuando ya era considerado el enemigo público número 1 por la dictadura franquista, que ejerciera una influencia decisiva en la vida de Lucio Urtubia, el albañil navarro que años más tarde desafiara al mayor banco del mundo, como hemos dicho, Citibank, falsificando miles de cheques de viaje. Este bandido sin ánimo de lucro, rara avis de la militancia política y enemigo de las armas, este Robin Hood moderno dedicó su vida a luchar contra las dictaduras y el sistema capitalista. Personaje howaniano hasta la médula, Urtubia murió el pasado 18 de julio, el mismo día en que falleció Juan Marsé, el escritor que recreó las desventuras de todos aquellos sabatés que pululaban como espectros de la derrota en la Barcelona de la posguerra, ¿verdad? Bueno, Lucio, a diferencia de ellos, casi siempre le ganó la partida al establishment. Ahora os vamos a dejar con las palabras del propio Lucio Urtubia. Adelante, Aitor. Es una de las cosas que yo jamás he podido olvidar. ¿Ves? Hasta me emociona tu pregunta. Pues sí, mi padre en cierta época cayó enfermo. Fue a Pamplona y descubrieron que era un cáncer. Y mi padre me dijo: hijo mío, dice, tienes que ir a ver al tío Pablo y que te preste las 5.000 pesetas que había dicho, los 1.000 duros. Porque le había dicho cómo se hacía en los pueblos: cuando tengas necesidad, pues yo te ayudaré. Y fui a pedirle el dinero a mi tío Pablo. Y me contestó mi tío Pablo: yo no tengo, además yo le dije a tu padre, pero se lo dije así, para animarlo, para aliviarlo y todas esas cosas. No me dio el dinero. Pero es que la enfermedad de mi padre continuó y tenía unos dolores horribles. Él me llamaba y me decía: hijo mío,
Tú que tienes cojones, mata a tu padre si lo quieres. Hijo mío, ni a mis enemigos les deseo lo que yo tengo, los dolores que tenía el hombre. Se me parte el alma porque es acojonante ver que tu padre te está reclamando que lo mates para no sufrir por un puñado de dinero, por un puñado de pesetas. Lo ves agonizando y lo ves muriendo. Y claro, pues uno está dispuesto a cualquier cosa. Yo fui a la caja de ahorros, la cajera era una mujer, y fui con la intención de matarla y de llevarme la caja de ahorros. Y no pude hacerla. Si hubiese hecho el acto de matar a aquella mujer, pues yo estoy convencidísimo que mi vida pues hubiera sido un desastre ya para siempre. El hombre que está detrás de ese gendarme es Lucio Urtubia. Tras meses de intenso seguimiento, la policía francesa finalmente lo ha podido cazar. Y lo que es más importante, lo han arrestado en posesión de pruebas concluyentes. Entre sus pertenencias, la policía encuentra un manojo de llaves. Una de ellas corresponde al maletín incautado. Cuando lo abren, descubren que está lleno de cheques de viaje falsos de la First National City Bank. A la policía le resulta difícil creer que Lucio haya puesto en apuros a Citibank. Según sus investigaciones, Lucio es un modesto albañil padre de familia. Que un hombre sin estudios, sin apenas preparación, un hombre que apenas ha ido a la escuela, sea capaz de hacer los billetes falsos más perfectos, según los mismos expertos del banco, los más perfectos que habían visto en su vida. Es decir, esto me parece extraordinario. Mira, cuando él me está haciendo la historia de todo aquello, yo me sentía fascinado. Y
empecé a escucharlo con más atención y entonces había cosas que yo me ubicaba en mi origen de campesino, analfabeto, ubicaba a Lucio en mi misma posición y yo decía, no, pero es imposible que este hombre pueda haber hecho esto. Es imposible que este hombre tuviese inteligencia para hacer estas cosas. Pero ¿cómo es posible que de un albañil pueda surgir esto? Esa fuerza, ese talento. Y por esa y tantas cosas que he ido conociendo de la vida de Lucio, me fascinan. Navarra, montaña y llanura, desde el Pirineo a la Ribera, nos ofrece sus bellos paisajes y el temple de su raza milenaria, ejemplo de sencillez y de trabajo, dotada de un carácter cortés y sincero apegado a la tradición. Hombre, yo, Navarra, pues le tienes el cariño. ¿Cómo no vas a tener el cariño? Pero me gustaría que fuera más revolucionaria. Terminada la Guerra Civil Española, ser de familia pobre y socialista era algo que marcaba. Mi suerte fue nacer pobre, porque no tuve que hacer ningún esfuerzo para perder el respeto a todo lo establecido, la Iglesia, la propiedad privada y el Estado. Los hermanos, somos 6 hermanos, y los otros, pues, han sido muy distintos. Mira, dicen que todos de un vientre, pero no de un temple. Pero, pues no lo sé. Ha sido completamente distinto a todos, pero ya desde pequeño. Era diferente. No es que fuera reñidor, pero era muy latoso. A los 17 años Lucio estaba con ganas de aventura. Cascante se le quedaba pequeño y su hermano le llevó a trabajar a Valcarlos, en la frontera con Francia. Enseguida se introdujo en el contrabando, posiblemente su primer trabajo clandestino. Pero tuvo que cambiar el contrabando por el uniforme. Comenzó a hacer la mili en Logroño. Había unos puestos que cotizaban más que otros. Uno de ellos era el de la cantina. Lucio era persuasivo y consiguió trabajar en ella. Rápidamente hizo amistad con 2 soldados que trabajaban en el almacén. Aquel lugar estaba lleno de productos que se podían vender a muy buen precio en el mercado negro. Lucio y sus amigos lo sabían. Lo difícil no era retirar los productos del almacén. El verdadero reto estaba en sacarlos del cuartel, y ahí es donde entraba Lucio. Los cubos de basura de la cantina eran el escondite perfecto. Lucio estaba encantado. Empezó a tener dinero, aunque lo que más le gustaba era ver que podía engañar a sus superiores. Nos mandaba paquetes y los vendíamos. Nos mandaba mantas, botas y tazas, nos mandaba tazas, queso de bola, sardinas en lata, todo. Si le gastas más en la mili, igual arruina Logroño. Pero todo lo bueno se acaba. Cuando descubrieron su negocio, Lucio tuvo la suerte de estar de permiso. Sabía que si aparecía por el cuartel le caería una buena, y Lucio decidió no volver. Van por allí los héroes del sábado. Van a intentarlo una vez. Si les hieren hoy, si les hacen daño, van a intentarlo una vez. Y ya están ahí los héroes del sábado. Hoy me voy a levantar, aunque sea por los árboles relucientes bajo el sol. Si pudieras escalar la colina y observar con perspectiva para ganar claridad. Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas, de aquí no
del sábado. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá lo que su padre ignora. Llevaos la paloma blanca y traed ovejas negras. En un año se han vendido muchas almas. Somos mirlos en los ojos de otros mirlos que se van. Corazón no se alimenta de las ventas. Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas. De aquí no se va el invierno. Van por ahí los héroes del sábado. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá lo que su padre ignora. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá. No te olvides de dónde vienes, no te olvides de dónde vienes, no te olvides de dónde vienes, no te olvides de dónde vienes. En las noches más oscuras, en las carreteras crudas, en los golpes de la vida, no te olvidas, no te olvidas. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá lo que su padre ignora. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? ¿Dónde están los que pueden cambiar el mundo solo con pensar? Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria, vuestro programa Vive y Lucha. Os recordamos, como siempre, nuestro canal de Telegram, Radio Tirso Libertaria. Bueno, amigos, después de escuchar a Lucio, seguimos con su historia. Recordamos, claro, a Lucio, albañil de profesión, pues lo acompañó casi siempre la fortuna y un peculiar talento para atraerse hasta a sus potenciales adversarios. Lucio representa a todo lo que yo hubiera querido ser, confesó el magistrado francés Louis Jougnet, quien con el tiempo llegaría a ser consejero de 5 primeros ministros de François Mitterrand e invitaría al expropiador a cenar en el Palacio del Elíseo. En el prólogo de una de las autobiografías de Lucio, La Revolución por el Tejado, de Chalaparta, Francisco Rodríguez de Lecea, traductor de una biografía francesa de Urtubia, relaciona las palabras del juez con el deseo de libertad, entendida esta como la autogestión de la propia vida. Una libertad interior, eso sí, en riesgo continuo para un hombre que atracó bancos, falsificó cheques y pasaportes, pisó la cárcel y vivió al menos 2 vidas paralelas, la del albañil laborioso, y la del militante clandestino. Una vida barogiana, en palabras de Rodríguez de Lecea, plena de aventuras. Lucio Urtubia llegó a París a mediados de los años 50 con un profundo sentimiento antifranquista, pero sin una definición ideológica clara. Se pensaba comunista hasta que se topó con varios obreros anarquistas que le vieron en el ADN el sello rojinegro y no se confundieron. Desde luego, Lucio no tardó
en afiliarse a las Juventudes Libertarias, la única organización política a la que estuvo adscrito en toda su vida. Pese a moverse en su misma órbita, nunca pidió el carné de la CNT. Aunque claro, no tener el carnet de la CNT no implica que fue un total anarquista y un luchador, que mucho, ¿verdad?, se fijan en los carnés y no en las obras. Dinos, Aitor. Sí, él decía que él era anarquista, pero que la CNT, él nunca perteneció a la CNT, sino que la CNT éramos sus amigos. Entonces es muy respetable su opinión. No tienes por qué tampoco pertenecer a la CNT para definirte anarquista. Efectivamente, hay muchos movimientos anarquistas y no están dentro de la CNT. Bueno, seguimos con la historia. Un día en 1957, recaló en su domicilio parisino, como hemos dicho antes, Kiko Sabaté, convertido ya entonces en una leyenda viva de la resistencia libertaria. Haremos algún programa sobre Kiko Sabaté, ¿verdad, Natalia? En fin, el hombre más buscado por la brigada político-social se quedaría varios meses refugiado en el pequeño piso de Urtubia en Clichy. Nano, lo que hacía falta es gente que pase a la acción, le solía decir Sabaté a un inexperto Lucio mientras preparaba la cena. La vida de Urtubia desde entonces sería pura acción, como hemos dicho antes. Fue un antes y un después la visita de Sabaté en la vida de Lucio. El guerrillero del Hospitalet tenía asuntos pendientes con la justicia francesa y negoció una entrega temporal a condición de no ser extraditado a España, donde la guardaba el Garrote Vil. Su abogado era el veterano Henry Torres, que ya había defendido 30 años antes a Durruti y sus compañeros por el intento de asesinato de Alfonso XIII en París. Lucio asiste perplejo al encuentro con Torres y se siente protagonista de la historia. Aprenderá ahí de la importancia de rodearse de buenos abogados y en el futuro le defenderá a Ronald Dumas, que llegaría a ser ministro socialista de Asuntos Exteriores a mediados de los 80. Antes de partir, Sabaté le deja a recaudo su objeto más preciado, una ametralladora Thompson. Esto por si los franceses no cumplen su parte del trato y es necesario llevar a cabo una acción relámpago para rescatarlo. Claro, bajo el influjo de Kiko, Lucio no tardaría en realizar sus primeras expropiaciones. Lo más importante, según su mentor, era no perder los nervios en los primeros segundos. Pero Sabaté era un hombre de hierro, fogueado en 1000 batallas, y al solador del pueblo las armas le quemaban en las manos. Muchos años más tarde no tendría reparos en confesar que se orinaba en los pantalones en cada atraco. En fin, su temor era que alguien muriera. Empuñar una ametralladora no era lo suyo. Desde los tiempos de los errantes fue el grupo de Durruti, Ascaso y compañía que llevó el palo revolucionario a tierras latinoaméricas con éxito dispar. Los expropiadores anarquistas se expusieron siempre al enfrentamiento armado, matando y muriendo en el intento. Lucio estaba dispuesto a pasar a la acción y a reivindicar la expropiación como método de lucha contra el sistema. Participó en varios atracos para financiar la causa antifranquista, pero un día cayó en la cuenta de que podía ser más útil con otro tipo de armas, una imprenta y su inagotable imaginación para planear falsificaciones. De hecho, no fue el primer libertario al que se le ocurrió la idea de desestabilizar al sistema con tinta y paciencia. A finales del siglo XIX, ya Tomás González Morago, quien pasa a ser uno de los primeros anarquistas ibéricos,
promotor de la visita evangélica del revolucionario italiano Giuseppe Fanelli al territorio español en 1868, también se valió entonces de su trabajo de grabador en la Casa de la Moneda para falsificar billetes. Si el atraco debía entenderse, en palabras de Sabaté, como una suerte de representación teatral, la falsificación suponía la subliminación del robo como una de las bellas artes. Imprimir dólares para Lucio era un juego de niños, una tarea sin demasiada dificultad para el equipo de profesionales como el que llegó a conformar. Ni el propio Lucio supo explicar nunca cómo afloraban las ideas de su mente. De qué manera alguien sin muchos estudios, un muerto de hambre, como decían algunos, ¿verdad?, que solía presentarse ante jueces y abogados, pudo pergeñar estos planes subversivos a gran escala. Adelante, Natalia. Gracias, Mario. Inundar el mundo de billetes verdes para devaluar el dólar y dañar así la economía estadounidense, ¡qué idea alocada! Esto es lo que pensó Ernesto Guevara cuando el albañil Navarro se la cuenta en el aeropuerto de Orly en 1962. Lucio se sentía atraído en los primeros años 60 por la joven revolución cubana e imaginó una gigantesca imprenta clandestina entre manglares y palmas reales. Había conseguido la entrevista con el comandante por mediación de la embajada cubana. Le entregó algunos billetes de muestra, pero el Che no se mostró muy receptivo y Lucio salió de la reunión decepcionado con el guerrillero. Poco tiempo después, los cubanos le transmitieron su rechazo oficial a la propuesta. Ortubia no se desanimó, siguió a lo suyo. En el tumultuoso París de los años 60 no le fue difícil encontrar colaboradores comprometidos con la causa antifranquista. Poco a poco fue rodeándose de un selecto grupo de expertos impresores y acondicionando los talleres con materiales prestados de las obras en las que trabajaba. Lucio no descansaba nunca. La revolución le demandaba noches en vela, pero el trabajo de día era fundamental para pasar desapercibido ante la policía, la coartada perfecta que mantuvo a lo largo de toda su vida. Los equipos coordinados por Lucio imprimían octavillas y panfletos políticos y falsificaban pasaportes, carnés de identidad y hasta nóminas y cheques de empresa para el cobro de salarios ficticios. El engranaje funcionaba como un reloj y daba cobertura a las organizaciones armadas de varios países europeos y sudamericanos, miembros de la resistencia antifranquista, las Brigadas Rojas, Acción Directa, Tupamaros, Montoneros. Todos tenían en sus papeles la marca de agua del anarquista Navarro. Lucio se jactaba de su poder. Nosotros suplantábamos al Estado, pero nunca olvidaba sus orígenes. Mi suerte fue nacer pobre, porque no tuve que hacer ningún esfuerzo para perderle el respeto a los poderes, el Estado, la Iglesia. Adelante, Jonas. Gracias, Natalia. Pues sí, la justicia francesa le involucró en 1974 en el secuestro del director del Banco Bilbao en París, Ángel Baltasar Suárez, obra del GARI, Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista, en respuesta a la ejecución en España del joven anarquista Salvador Puig Antich. Lucio y su mujer, Anne Garnier, una izquierdista de familia burguesa a quien había conocido en el mayo del 68 francés, fueron detenidos por su presunta participación en el secuestro, que se saldó con la liberación de Suárez y la liberación de parte de los activistas. Lucio y Anne siempre negaron cualquier responsabilidad en los hechos, quedaron en libertad y fueron juzgados en 1981, cuando ya se había promulgado una ley de amnistía en España y en Francia no querían saber nada de las cuentas pendientes del franquismo. Ambos fueron absueltos. Al albañil de Cascante le volvía a sonreír la suerte. Después, la idea de falsificar dólares siempre rondaba por la cabeza de Lucio, pero la condena de 20 años que conllevaba le disuadió de seguir por ese camino. Alguien le sugirió entonces que orientara su vena artística hacia los cheques de viaje, muchos menos lesivos en términos penitenciarios. Solo 5 años a la sombra en caso de que se descubriera el entuerto. A finales de los años 70, Lucio, que para entonces ya contaba con clientes en medio mundo, se dispuso a dar el golpe de su vida, una expropiación mayúscula, planetaria, en la que llegarían a participar 30 equipos distribuidos en varios países. La falsificación de cheques de viajes del Citibank, actual Citibank. Cuando las planchas de impresión estuvieron preparadas y tras muchos ensayos previos, Lucio encargó la compra de talonarios bajo identidades falsas para poder duplicarlos en su taller. Llegaría a imprimir 8.000 hojas de 25 cheques cada una, unos 20 millones de dólares. Los equipos comenzaron a actuar. Formados por parejas y perfectamente compenetrados entre sí, entregaron los traveler checks en sucursales bancarias de varias ciudades europeas, a cambio de dólares, el mismo día y a la misma hora. Los beneficios se dividían en 3 partes, una para el grupo ejecutor,
otra para la causa, compra de material, etc. Y una última parte para las familias de los presos y el pago de los abogados. Es un honor robarle un banco, piensa Lucio en voz alta. Bueno, esto se ve además en la reciente película que se ha hecho sobre la vida de Lucio Ortubia. Un hombre de acción, se llama. El Citibank descubrió el fraude demasiado tarde. Había perdido millones de dólares y buena parte de su credibilidad ante sus clientes. Necesitaba frenar la sangría. La policía francesa se esmeró y poco a poco fue tirando del hilo hasta que dio con Lucio, atrapado en una treta urdida por un confidente. Lo detuvieron en julio de 1980 con un maletín lleno de cheques en el café Le Demagogue en París. Un supuesto comprador le había ofrecido al albañil la compra de cheques al por mayor por el 30% de su valor. Una venta millonaria que eliminaba riesgos innecesarios. Lucio cayó en la trampa. Al ser detenido, negó todas las acusaciones. Las planchas de impresión no aparecían por ningún lado y los cheques falsos seguían intercambiándose. Cuando se celebró el juicio, Lucio logró a través de su abogado que el influyente magistrado Joinet mediara con los directivos del banco para que se alcanzara un acuerdo entre las partes. Al Citibank le interesaba cerrar el episodio cuanto antes. Las falsificaciones eran, a juicio de los técnicos del banco, de excelente calidad, las mejores detectadas hasta entonces, obra de un profesional de la imprenta. A puerta cerrada se produjo una de las escenas que en más ocasiones relatara Lucio, la surrealista negociación con el equipo jurídico del Citibank. Tras un primer intercambio de improperios, los abogados de la entidad escucharon asombrados las exigencias del expropiador. A cambio de la entrega de las planchas, las películas y los cheques sobrantes, el falsificador les pedía la retirada de los cargos y una jugosa indemnización. Uno de los abogados de Lucio, Thierry Fagat, fue el encargado de realizar el canje en un hotel de los Campos Elíseos. Depositó un bolso con las planchas y los cheques y se llevó a cambio un maletín con varios millones de francos franceses. A Lucio le cayó una pena menor, 12 meses de prisión, de los que ya había cumplido la mitad. Había pasado pocas noches a la sombra durante su dilatada vida de expropiador. Una minucia comparada con los suplicios que sufrieron muchos de sus compañeros, torturados en cárceles franquistas, fusilados en cualquier tapia y encarcelados durante largos años. Ni siquiera llegó a tener cuentas pendientes en su tierra, pese a haberse dedicado al contrabando y haber desertado en 1954 cuando cumplía el servicio militar y se descubrió su implicación en el robo de prendas del que, por otra parte, participaban también los oficiales. Aunque nunca lo denunciaron, el joven Lucio no estaba dispuesto a regresar. Había cruzado la frontera con dirección a París, donde vivía una hermana suya. La ciudad le fascinó desde el primer día. Allí echaría raíces, se casaría y tendría una hija. Retirado de las actividades ilícitas, en los años 80 impulsó la creación de una cooperativa de la construcción. En 1996 adquirió una vieja casona en el barrio parisino de Belleville y la transformó en un lugar para vivir y socializar, el espacio cultural Louis Michel, en homenaje a la heroína de la Comuna de París. En el frontispicio de la casa puede leerse Le Temps des Cerises, el tiempo de las cerezas, la emblemática canción de la Comuna parisina. Normalmente no lo planeas, simplemente pasa. Tu mundo cambia y de repente sientes que has quemado otra etapa. Pierdes a alguien, porque se fue, porque te echó o porque le echaste. Cuesta adaptarte, parte de ti quiere vivir como antes. No sabes cómo vas a hacer para seguir adelante. Nadie puede enseñarte a vivir los momentos frustrantes. A ratos crees estar seguro de que vas a ahogarte. Se han llevado a la orilla a atraparte. Nadar no parece siquiera importante. Los consejos suenan vacíos e insignificantes. Tu mundo es tuyo, a ti no puede entenderte nadie. El dolor poco a poco se convierte en tristeza y es incluso peor porque afecta al motor y no deja que arranquen las ganas en tu cabeza. Dos opciones ahora se presentan: te dejas llevar o te frenas. Te puedes hundir en la pena o puedes luchar contra ella. Acepta la ayuda de fuera, pero no olvides que es tu problema. Tú debes de ser el que lo enfrenta, tú debes ser quien lo resuelva. Hay una salida que espera por cada laberinto en el que te metas y eres uno mientras la buscas y pasas a ser otro en cuanto la encuentras. Nunca es la misma persona aquella que sale que aquella que entra. Cada experiencia te esculpe, esculpir es quitar lo que sobra la fuerza.
fuerza. No busques finales de cuento, los cambios ocurren y no hay moralejas. Si hay una cosa que sea cierta es que ninguna amargura es eterna. De las cenizas del fuego que consumió aquel hombre que yo era, resurjo con fuerza. No es una pose, no lo hago para que me crean, es una certeza. No existe ese golpe que pueda dejarme tirado en la arena, no hasta que me muera, ya no hasta que sepa que cumplí mis metas. Soy yo, aquello que queda y no lo recuerdo, es que la vida arranca y se lleva. Y sé que añoro montones de cosas y sé que nunca volveré a tenerlas. El mundo sigue girando y soy un golpe más sabio, un golpe más realista, un golpe más preparado. El miedo es de sensatos, pero rendirse a él es de mediocres. Podré tener muchos fallos, pero no seré de los que se esconden. Vivir es la asignatura que estudias año tras año y no hay vacaciones, solo lecciones, mi hermano. Se aprende de los errores, tampoco es que sea complicado, es cuestión de tiempo que te equivoques. Pero si he aprendido algo es que todo depende de cómo lo enfoques. Confieso que he dudado, me hundí desde ahí abajo, daba la sensación de que no valía la pena intentarlo, pero ¡fuego! Renovado como el ave que nace del fuego, lleno de nuevos proyectos, quiero intentarlo de nuevo. Hoy prometo poner todo mi esfuerzo en hacerlo siempre de acuerdo con lo que siento yo en cada momento. Contradictorio y complicado, así soy yo, con mis virtudes y pecados, pero yo no hay una norma superior que la que dice que yo debo demostrar valor y ánimo frente a los frenes que no salen ni de decepción. Ser un ejemplo de completa determinación, ser el coche de la tormenta, aunque llueva, mi cabeza siempre atenta y siempre fuera. Nadie podrá ser capaz de hacer que no crea que tengo fuerza para hacer y pasar lo que sea. Aquí despido a los demonios del tipo que era y me quito la mochila que tenía llena de piedras. Un nuevo yo despierta, un nuevo yo mejor de lo que era. He dejado que las cosas sucedieran, pero vuelvo a ser yo, el tipo que retoma el control de sus riendas. Un nuevo enfoque, una nueva era, nueva promesa de enfrentar lo que quiera que venga. Le digo adiós a la tristeza, gracias por la compañía, pero debemos dejarlo, princesa. Hoy sé que la limitación estaba en mi cabeza, que la energía existía aunque no la viera. Tenía derecho a descansar en mi ratito de pena, pero ya pasó, cuando se muda lo de fuera. Esto es lo que queda, energía. Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria, en vuestro programa Vive y Lucha. Como siempre, os recomendamos nuestro canal de Telegram, Radio Tirso Libertaria. En fin, como decíamos, su discurso, el discurso de Lucio Urtubia, se basaba en una frase memorable: hay que perderles el respeto. Lucio Urtubia le dice a todo el mundo que haga lo posible por autogestionar su vida, y a todos se lo dice con humor y simpatía. Todo el humor, ¿verdad?, es una característica de los anarquistas. En fin, a la camarera le dice: ¿cómo te trata tu patrón? A los universitarios le dice: si somos albañiles, médicos, pintores, electricistas, ¿para qué necesitamos al Estado? A sus compañeros libertarios les dice: hay que empezar ya a hacer algo. Volveré el año que viene para ver si habéis hecho algo y cómo lo habéis hecho. No hay una persona a la que le caigan mal los consejos de Lucio. Esta humilde integridad es la que le ha permitido hacer grandes cosas. Lucio mira de dentro hacia afuera, viaja siempre a lo más esencial del ser humano y no cuestiona las acciones con una moral ajena. Esto es bastante importante, claro. Su conciencia no analiza si las cosas deberían o no ser hechas, sino si le hacen bien o mal a la humanidad. Cuando explica su primer atraco lo hacía así: las cosas imposibles no existen. Entré a las 4 menos 10 al banco y a las 4 y 5 era multimillonario. Su vida, al igual que a otros Robin Hood como Enrique Durán, hubiese cambiado de repente, pero prefirió intentar una ambición más grande: cambiar el mundo. Claro, ¿y por qué no, asegura siempre el navarro? ¿Por qué no un pequeño pueblo sin cárceles y sin gobiernos puede dar ejemplo? Claro, por eso argumenta el atracador: debéis de luchar día a día para que no os quiten más de lo que os están quitando, para que no volváis a lo que yo tuve que vivir. Porque hay un tipo de miseria más grande que esa y sigue siendo contemporánea: la miseria humana. Desde luego, claro, ¿a dónde irá a parar tanta ansia? ¿Por qué el pueblo golpeando en las manifestaciones al mismo pueblo si estamos todos en el mismo saco?
lo hemos visto multitud de veces, ¿verdad? Cuando salimos a la calle a reclamar nuestros derechos y vienen los uniformados a pegar a la gente y son parte del pueblo, pegando a otra parte del pueblo. Bueno, en fin, ¿por qué bombas de uranio empobrecido que pagamos con nuestros impuestos al mismo gobierno que nos gobierna actualmente, ¿verdad? Están haciendo que en Irak, en Ucrania, en miles de sitios nazcan los niños sin ojos y sin brazos. ¿Por qué helicópteros que nos controlan a miles de euros la hora de vuelo? ¿Por qué tanto objetivo falso que no conduce a nada? ¿A qué experiencia tan hermosa se supone que les lleva tanta represión por querer conservar los privilegios de unos pocos? En fin, Lucio descubrió la falsificación. Lucio decía que los atracos eran la única forma de financiar la lucha contra el sistema, y tenía mucha razón. No es un acto heroico ponerle a una persona en el pecho una metralleta. Lo hacíamos porque no había más cojones que hacerlo, decía Lucio. Hoy tenemos más herramientas que nunca, aunque quizás más miedo que nunca, o menos necesidad y más comodidad. Nosotros lo decimos siempre, hasta que la gente no se levante del sofá y salga a la calle a luchar, no cambiarán las cosas. Quizás deberíamos empezar ahí por las casas robando sofás, ¿no? Bueno, pero la gente es la que mueve las cosas, como estamos diciendo. Es el rico el que vincula a la miseria y es el pobre el que vincula la libertad. Hoy más que nunca hace falta esa gente creativa, creadora, humana, que sepa identificar la verdadera línea de lo que está bien y lo que está mal hecho. ¿Quién lo sabe? Aún trabajando mucho no sabemos qué va a pasar, pero hay que seguir haciendo. Nuestra historia hoy pasa por compartir y dar ejemplo. Adelante, Natalia. Pues tomando un poco esta idea, Mario, la utopía la hace gente valiente y responsable. Tiene errores, claro, pero existe. La riqueza es el hacer y el egoísmo es compartir con vosotros. El ser humano tiene energía para reaccionar. Utopía. La palabra es revolucionaria y poco a poco hace reflexionar sobre todo si la necesidad de las personas es cada vez mayor. Sé que al finalizar de contaros esto vais a seguir pagando vuestras hipotecas y vuestros impuestos y que seguiremos llevando todos al mismo colegio a los niños porque es lo normal. Incluso quizás todo esto que nos ha parecido, vamos, que todo esto que estamos contando os habrá parecido una bobada, pero todavía en realidad seguimos sintiendo este malestar, este algo que no funciona. Y por esto la necesidad de este programa y por esto es la necesidad de conocer historias como las de Lucio Urtubia que nos traen a la realidad, nos materializan esta posibilidad de la utopía, este posible cambiar el mundo, esto que decía Mario de levantémonos del sofá, que es posible y esto hay que sacarlo a la calle para poder continuar con la lucha, compañeros. Vuelvo a tener 6 añitos de edad, mi madre recién separada. Los vecinos tuvieron pa' mí buenos gestos nada más. Vacaciones invitadas, estate despierto, tienes que trabajar. Era otro tiempo, otra mentalidad. Aún me despierto de noches hartito sudar. Soñando a mi madre en lo más. Recibitos que pagar, papelitos Panamá. Tu casa es la mía, primo, sí. Solo si vengo a currar. Trabaja pa'l niño pijo, ya lo dijo mi mamá. Mi abuela cuidó un cortijo y antes de ella su mamá. Un paseo mirando al mar, casa que no puedo pagar. Y en el caso que pudiese, ¿quién coño la va a limpiar? Sueña un niño en la barriada, que un día lloverá el maná en el pantanal. No se estaba tan mal, no se estaba tan mal. 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 Sé que quiero ejercer, sí lo que no quiero ser. He nacido sin miedo a perder, lo que gané lo aposté. Me da 6 frutos cada 2 por 3 y apenas disfruto me da mucho corte. Me dejé lo mejor para el postre, ya que nunca jamás me postré. Que tal señorito, una mierda pa' usted. Mi
dinero tal vez no le guste. Sonríe y le veo la boca toda llena de embuste. Me ha visto los tatus, normal que se asuste. Con la vara que diste, los balones al poste y el bigote de chuste. En mi lengua cuchillas de Oster. Un paseo mirando al mar, casas que no puedo pagar. Y en el caso que pudiese, ¿quién coño las va a limpiar? Sueña un niño en la barriada, que un día lloverá el maná en el pantanal. No se estaba tan mal, no se estaba tan mal. 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 Tú no eres de barrio obrero, hermano, te lo huelo. Por eso le tienen miedo al pobre con dinero. Yo te friego el suelo, te ordeno el trastero, cojo lo que puedo, soy un bandolero. Una fuga de gas y fuego, préndelo todo, no le tengo apego. Todo es falso y todo es de fuego, sí. Delinquir sin comer talego, no estudié en tu colegio, hasta luego, encantado de verte. Vete por la sombra, no vaya a caerte, así soy, seguiré hasta la muerte. Un pobre en un golpe de suerte. Un paseo mirando al mar, casa que no puedo pagar. Y en el caso que pudiese, ¿quién coño la va a limpiar? Sueña un niño en la barriada, que un día lloverá el maná en el pantanal. No se estaba tan mal, no se estaba tan mal. 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 Seguimos en nuestro programa Vive y Lucha en Radio Tirso Libertaria y ahora vamos a pasar a una dramatización radiofónica en la que haremos una entrevista a Lucio Urtubia. En el papel de Lucio tenemos al compañero Alberto y la entrevistadora será Natalia. Esta es una entrevista que se publicó hace unos años en el diario El Salto. Muchas gracias, Jonás. El individuo es lo que es por lo que hace, no por lo que dice. Menos cuentos con los curas y con los políticos, y menos cuento entre nosotros. Cuéntanos, ¿quién es Lucio? Una persona anónima, un trabajador muy pobre, que nació en unas condiciones muy difíciles y que está recibiendo lo inesperado, lo inexplicable. No sé por qué, porque nadie es más que nadie, ni yo mismo me creo lo que estoy viviendo. ¿Y qué es esto que estás viviendo? La utopía, lo imposible, que no existe. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Que casi no había puesto los pies en una escuela. Mi educación me la dieron las hermanas carmelitas, como pudieron dármelas, pobres mujeres. Me hablaban de Dios, del diablo, de la Virgen. ¿Qué sabían ellas de nada? ¿Qué sabemos? Todo eso ha sido y es mi riqueza. Yo soy de los que digo, no creo en nada, pero creo en todo. Incluso creo que esta sociedad, a mis 84 años, se puede cambiar. ¿Por qué crees que se puede cambiar, Lucio? Por la experiencia de toda una vida. Creo desde la experiencia que lo tenemos todo, pero ese tener no sirve de nada si no sabemos utilizarlo. Lucio, ¿te consideras anarquista? ¡Hombre! No se puede ser otra cosa hoy día. Ojalá que la Iglesia hubiese tenido razón. Ojalá que el comunismo hubiese tenido razón. Ojalá que el socialismo lo hiciese bien. Pero sabemos que por esas vías no vamos a ningún sitio. Como anarquista, yo no tengo la solución. Nadie la tiene. Hay que dejar de hablar de certezas. Pero sabemos que el individuo, en el momento que llega al poder, cae en la corrupción y la imbecilidad. El ser humano se estropea en el momento que llega al poder. Cambia completamente. ¿Crees que se estropea al llegar al poder o la gente que aspira al poder ya tiene un toquecito dado? Puede ser, sí. Pero el poder da otras posibilidades de ver, de pensar, y las personas cambian completamente para peor.
Eso es una desgracia para el ser humano. Grandes palabras, Lucio. ¿Qué destacarías de tu vida? Destaco que no estoy en contra de la riqueza. De lo que estoy en contra es de la mala utilización de la riqueza. Soy muy egoísta, pero no desde un punto de vista económico. Soy egoísta desde el hacer. Uno es lo que es por lo que hace. Si uno hace, es. Y uno puede hacer bien o puede hacer mal. La Iglesia, por ejemplo, sabemos que lo ha hecho muy mal. Sabemos que no ha habido jamás un Estado decente. Todas estas cosas las sabemos hoy día. Y quien no quiera reconocerlas, peor para él. Ojalá tuviese la solución, pero la solución no es el Estado. ¿Cuáles eran tus motivaciones cuando hacías falsificaciones tanto de documentación como de cheques de viaje? Yo he sido un trabajador, un albañil. Hemos vivido tanta injusticia. En ciertos momentos hacen falta medios para salir adelante. Al principio, en París, yo tuve la suerte, sin tener un duro, de llegar a montar 9 imprentas con más jóvenes anarquistas. Jóvenes que sin tener medios creaban. Y se creaba toda la infraestructura que se podía. Libros, folletos, fanzines, etc. Para el mundo entero. Se pagaban cuanto podían pagarse. El camino se hace al andar. Aprendimos que podíamos hacer 1000 cosas. Pasamos de la propaganda y los folletos a los pagarés de ciertas empresas y organismos. ¡Qué maravilla las artes gráficas! Si sabemos utilizarlas, hacer papeles para la gente que no tiene. ¡Qué placer hacerlo! Eso no es ningún crimen, el crimen es dejarse coger. ¿Qué causas has apoyado, Lucio? Ni lo sé. He ayudado a latinoamericanos, norteamericanos, a la ETA, Acción Directa, anarquistas, CNT. Yo tenía la infraestructura, pero no era el dueño. Era el administrador de todo. Si un grupo me pedía 50 DNIs, yo se los hacía. ¡Qué placer hacer a un argentino vasco! A un francés español. Teníamos la posibilidad de falsificar cualquier DNI de cualquier país. Ese es mi egoísmo. Si das, te darán. Ahora, si no das, no recibirás nunca nada. Se puede hacer muchas cosas una vez tienes resueltas tus necesidades más básicas. ¿Has apoyado entonces revoluciones en algunos países? ¡Claro! Eso es el ideal. Por eso me conocen. He hecho lo que he podido, con todos los defectos que tengo. Yo estoy por la solidaridad. No estoy por dar todo. Porque si das todo, solo puedes dar una vez. Ya no tienes para dar una segunda. ¿Y con Andalucía en concreto has tenido mucha relación? Sí, mucha. Sois unos privilegiados. Estoy enamorado de Andalucía por su anarquismo. Andalucía no puede ser otra cosa que anarquista. Aquí la gente no tiene dinero, pero no es pobre. Hay más pobres en París y en Barcelona, sin duda. La gente aquí no está triste. En mi barrio hay mucha gente triste. He tenido también mucha relación con la CNT y la CGT. Soy lo que soy por ellos, pero nunca he militado directamente. Yo solo he puesto mi granito de arena, al igual que hay gente que sabe dibujar, imprimir, diseñar. Yo lo que he tenido es coraje, nunca miedo. ¿Tú nunca has tenido miedo? No, creo que he sido muy inconsciente, uno lo sabe. ¿Qué piensas de las pequeñas revoluciones cotidianas? Eso es lo que hay que hacer. Lo que estoy viendo con vosotros es genial. Estoy entusiasmado. El sistema creado por la corrupción y las religiones hay que cambiarlo, porque es el momento que entras, te come. A nivel de riqueza, estoy por las pequeñas empresas. He sufrido muchas críticas por ser creador de empresas. He creado 2 pequeñas empresas. Quise montar una cooperativa, tal y como habían enseñado los anarquistas. Pero una cosa es ser revolucionario y otra cosa es ser albañil. Tuve que cerrar. Luego creé otra empresa con otro amigo e inmediatamente funcionó. Después de las dificultades que existen para crear algo, lo importante es la continuidad y la utilización de lo que has creado. Los anarquistas me han criticado mucho por esto, pero si yo pudiese crear cientos de empresas, las crearía. Con poca gente responsable. No quiero decir que esto sea la solución, nadie tiene la solución, pero algo así como esto yo no lo he visto nunca en ningún sitio. Lucio, has sido exiliado político, albañil, empresario. Con este pasado, ¿cómo se llega a tener contacto con la cúpula del gobierno francés? Mis contactos han venido a través de magistrados que han conocido por abogados mi práctica. Los abogados conocen tu vida mejor que tú. Lo único que puedo decir es que mi práctica y mi forma de vivir me han servido para seguir adelante.
Si me he salvado de ciertas situaciones, ha sido siempre con la verdad. A la única persona a quien mentí cierta vez fue a una jueza. Ella tenía todas las pruebas de lo que me reprochaban y yo las negaba. Por último le dije, señora, es que defiendo mi libertad. Y ella entendió perfectamente que no la estaba tomando por imbécil. He tenido mucha suerte. ¿Te consideras, pues, un hombre con suerte? Sí, he tenido mucha suerte por haber realizado y seguir realizando lo que hago. Es que no es una suerte enorme el conoceros a vosotros y el estar compartiendo lo que estoy compartiendo en el mundo entero. Es una suerte enorme. Antes dijiste que luchar es amar. ¿Por qué? Es la base de todo. Una persona que no lucha es miserable y boba. No sabe nunca lo que es querer. Muchas gracias, Lucio. ¿Hay algo que te gustaría contar que no hayas contado ya? Me gustaría poder sacar un pequeño libro para la juventud. Voy mucho a los institutos y colegios, y eso es un privilegio. Y a los chavales les encanta. Lo que yo digo es lo que yo he vivido, sin guardar rencor a nadie. He visto tantos crímenes en mi tierra cometidos por la Iglesia. Eso sí, no olvido. Pues lo que no queremos olvidar, Lucio, es darte las gracias por tu intervención, por estar aquí con nosotros y contarnos un poquito de tu vida. Muchas gracias, Natalia. ¡Salud! Salud, compañero. Bueno, pues hombre de acción incansable, ha militado fundamentalmente para las ideas más allá de las organizaciones. Trabajando podemos encontrar las soluciones, es una de sus máximas. Trabajando también se aprende. Asegura Lucio que la mayor parte de las cosas que le han acabado dando fama no fueron más que el fruto del trabajo, de pensar, planificar sin descanso, actuar. Si se alude a su faceta de falsificador, sostiene igualmente que no hizo otra cosa que saber rodearse de gente que llevaba años y años en los oficios. La solidaridad entre iguales funcionó y cada uno aportaba el conocimiento que, sumado al del otro, logró objetivos que para muchos hoy serían impracticables. Su profesión le sirvió para ayudar y para hacer amigos, y sus acciones como militante anarquista sirvieron a muchos para resistir a una dictadura, para practicar el apoyo mutuo o para ayudar a la propaganda de la acción y las ideas. Siempre eran acciones solidarias y nadie se quedaba con lo recaudado por su propio provecho. Si hubiera sido de otra manera, no hubiera sido lo mismo. La lucha de Lucio era la de animar a que la gente continúe en el empeño de crear, de buscar una vida más interesante. La vida es lo que uno hace, esto es lo que concluye, por lo que si no se hace nada, termina siendo una desgracia. Pues efectivamente, compañera Natalia, la vida es lo que uno hace y lo que ha hecho Lucio en su vida ha sido espectacular. Y claro, no me extraña que fuera la clandestinidad, porque bueno, yo voy a comentar, yo estuve en Carabanchel y bueno, en los sótanos de la cárcel de Carabanchel he visto el garrote vil, o sea, ahí estaba el garrote vil donde ajusticiaban a los presos políticos y desde luego te pone los pelos de punta. Entonces, bueno, amigas y amigos, esperamos que os haya gustado nuestra teatralización de la entrevista con Lucio. Muchas gracias, Alberto, que has protagonizado a Lucio, ¿verdad? Muchas gracias por darme esta oportunidad. Y bueno, os dejamos con un poco de música. Aprendiendo en la escuela la vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. Atrapados en el precio de una crisis eterna por tener esas cosas que no nos interesan. Protestar débilmente, reprimidos con fuerza. La vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI.
Muchas gracias. Esperamos que os haya gustado este programa y nuestro tema sobre Lucio Urtubia, un hombre de acción. Os recordamos nuestros canales de contacto para que podáis comunicaros con el equipo de Radio Tirso Libertaria, canal de Telegram y YouTube, Radio Tirso Libertaria, y las cuentas en Instagram y Facebook. En Twitter somos @Radio Tirso. También podéis comunicaros por WhatsApp en el 692 720150, 692 720150 y por email radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Como os hemos dicho al principio del programa, el equipo de Radio Tirso Libertaria nos vamos a tomar un descanso para coger fuerzas y volver el lunes 9 de enero con nuevos programas. Hoy os hemos acompañado Mario y Natalia, Alberto en el papel de nuestro querido Lucio Urtubia, Aitor y Rita a los mandos de la nave libertaria, se despide también Jonás y nos vemos ya en 2023. Somos Vive y Lucha, Salud y Anarquía.